Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar este vivo sobre la integración de Matomo en Node.js 3 para conversar sobre algunas características, ¿sí?, de lo que presenta esta integración para las revistas académicas Node.js 3. ¿Qué es Matomo? En primer lugar, es un software, una aplicación que tiene la misma funcionalidad que tiene Google Analytics. ¿Sí? Sirve para el rastreo de datos y de páginas visitadas, que nosotros podemos realizar la integración en nuestro OJS y luego podemos visualizar esa plantilla de datos, ¿sí?, tanto de las visitas que se han realizado en nuestro sitio web, cuáles son los artículos más leídos, desde qué países nos visitan. Vamos a tener todo un registro de esos datos para visualizarlo por un lado, pero también lo podemos utilizar en el caso de que decidamos realizar marketing digital mediante nuestra plataforma, ¿sí? Que para profundizar en ello, nosotros estamos ofreciendo un curso en Paideia que es exclusivo sobre marketing digital, que integramos todo lo que es SEO, ¿sí?, posicionamiento y registro de datos, pero también todo lo que es SEM, ¿sí?, todo lo que es la utilización de pauta publicitaria y qué posibilidades tenemos en nuestra revista. Ahora bien, Matomo entonces es una aplicación que nos permite, de la misma forma que Google Analytics, tener un rastreo, ¿sí?, de todos los datos y toda la actividad que se genera en nuestro sitio web, en este caso en nuestra revista y en nuestro OJS. Ahora, ¿qué particularidades hay, ¿sí?, con Matomo? ¿Por qué? Porque también tenemos Google Analytics, que es el software similar, ¿sí?, una competencia. OJS tenía la integración, de hecho la tiene actualmente, la integración con Google Analytics, ¿sí?, con la propiedad Universal Analytics, ¿sí? ¿Qué quiere decir integración? Integración quiere decir que podemos vincular nuestro OJS con la plataforma de Google Analytics para que comience a rastrear datos. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que PKP hace muy poco tiempo, ¿sí?, a principios en abril de este año, ha sacado una notificación sobre las prácticas de privacidad de Google Analytics, ¿sí? En definitiva, no recomienda PKP integrar Google Analytics a OJS por los diferentes cuestionamientos que ha tenido Google a la hora de rastrear y a la hora del manejo de privacidad, ¿sí?, sobre todo. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿No? Bueno, la que está desarrollada es integrar Matomo, ¿sí? Ahora, acá en estas cuestiones vamos a hacer alguna salvedad, ¿no? ¿Qué beneficio nos puede dar Matomo, ¿sí?, teniendo estas consideraciones sobre Google? Bueno, en primer lugar, como un software de código abierto y un software que nosotros podemos hacer correr en nuestro propio servidor, nos da un manejo medianamente integral de los datos, ¿sí? No estamos cediendo a una plataforma como Google, en la cual nosotros no conocemos qué prácticas, más allá de lo declarado en términos condiciones, se realizan, ¿sí?, en esa Realpolitik, qué es lo que se realiza con ese manejo de datos. Entonces, al momento de integrar Matomo, nosotros tenemos un manejo y una autonomía mayor en la gestión de los datos de la privacidad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Sí? El problema es, por un lado, algunas cuestiones de las integraciones que vamos a tratar de salvar en este vivo, ¿sí? Igualmente, si no, siempre nos pueden contactar y estoy a disposición para ello, ¿sí? Pero el otro problema, más allá de lo técnico, que vamos a intentar saldarlo, es la cuestión de marketing digital, ¿no? Si por alguna cuestión nosotros empezamos a utilizar y a desarrollar estrategias de ads o estrategias de pauta publicitaria, ¿sí?, que en muchas revistas, en muchos países, ¿sí?, sobre todo en lengua inglesa o en el hemisferio norte, lo realizan, ¿sí?, y a cada poquito lo estamos empezando a pensar un poco más. Necesariamente, si pensamos lo que es marketing digital y pauta paga, vamos a necesitar los servicios de Google, ¿sí? Porque todo lo que es pauta publicitaria en el display o en la web o en búsqueda, tenemos que hacerlo a través de la plataforma de Google Ads, o si es Facebook Ads, ¿sí?, o si es algo en la red social de Facebook o Instagram, necesariamente vamos a tener que también recurrir a esa plataforma, ¿no? Entonces, podemos integrar Matomo para tener un registro de analítica mediante pautamos
en Google o en Facebook, sí, claro que sí, tal cual, pero ahí necesariamente vamos a tener que tener en cuenta que algo de datos y algo de manejo vamos a hacer a estas grandes plataformas, ¿no? Más allá del cuestionamiento que podamos hacerle. Entonces, es algo a considerar. Ahora, si solamente queremos tener un registro de datos internos o visibilizar en nuestra revista un gráfico con esos datos, vamos a poder hacerlo, ¿sí? Vamos a poder tener un registro de datos al menos en nuestro Matomo, ¿sí? Y luego podemos visibilizarlo a través de un data studio o un gráfico común que nosotros podamos elaborar sin una vinculación directa, ¿no? Ahora bien, estas son como las particularidades que tenemos que tener en cuenta o que podemos empezar a pensar a la hora de gestión de datos en nuestras revistas académicas, ¿sí? Y eso es, creo que es muy interesante poder pensar eso en las revistas académicas latinoamericanas, ¿sí? Ahora bien, decidimos integrar Matomo, no queremos que esté integrado Google Analytics o sí, podemos integrar los dos en conjunto sin ningún problema, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos para integrar Matomo a nuestro OJS? ¿Sí? Para empezar a tener un escritorio de datos de todo lo que está pasando en nuestra revista. Tenemos algunas opciones, tres, ¿sí? He diferenciado tres que las voy a pasar a comentar, ¿sí? Dos de ellas nos las brinda directamente Matomo, ¿sí? Que en la página de matomo.org uno puede acceder a esas posibilidades, ¿sí? Una de ellas, ¿sí? Que puede ser más simple y que algo similar a cómo está funcionando Analytics hoy en día, es decir, yo vinculo mi sitio web con la nube de Google Analytics, en el sitio web de Analytics, y desde ahí accedo a los datos que está teniendo mi sitio. Matomo lo ofrece, ¿sí? Pero con un costo. Obviamente pueden empezar gratis, van a tener algunas pruebas gratis y la integración la pueden realizar, pero llegado el momento de empezar a utilizar efectivamente el servicio, tiene un costo de mínimo de 19 euros, ¿sí? Con los cuales puede ir aumentando acorde a la cantidad de eventos que vaya registrando Matomo en nuestro sitio, ¿sí? Tenemos diferentes servicios que esta integración nos va a ir realizando, ¿sí? Como la cantidad de websites que podemos integrar en esta nube de Matomo, a cuántas personas podemos darle acceso, cuánta segmentación de datos podemos empezar a hacer en nuestro flujo de datos en Matomo, ¿sí? Cuántos objetivos podemos establecer, etc. Ahora, ¿qué otra opción tenemos? ¿Sí? La opción es, y que Matomo lo ofrece, Google Analytics no, y esto es sumamente interesante, es descargar el software, descargar la aplicación y cargarla en nuestro servidor, ¿sí? Y ejecutarla en nuestro servidor. En breve voy a recorrer un poquito estos pasos, ¿sí? Si bien requieren conocimientos técnicos y requieren ya tener un servidor contratado, es una posibilidad que es sumamente interesante, ¿sí? Porque yo puedo descargar todo lo que es el software de Matomo y cargarlo y hacerlo correr en mi servidor, puede ser en un dominio o en un subdominio, y ahí ya no voy a tener limitantes y no voy a tener costo, ¿sí? Al menos en gran parte de los requisitos de las utilidades que me va a brindar el software, ¿sí? Voy a poder conectar la cantidad de websites que quiero, voy a poder agregar la cantidad de personas al equipo que quiero, ¿sí? Voy a tener libertad en eso. Luego, sí, a futuro puedo empezar a pensar ya en algunas restricciones de costo, ¿sí? Pero bueno, son ya como funciones más complejas del software, por ejemplo, la integración de WooCommerce o la integración de lo que es e-commerce o comercio electrónico y diferentes cuestiones, ¿sí? Que tienen costos, pero lo que es las cuestiones básicas de datos y análisis de datos la voy a tener full, ¿sí? Y sin costo en una integración local. ¿Cuál es el contra de esto? ¿Sí? La contra es que tengo que tener algunos conocimientos técnicos, pero ahora quiero esbozar algunas cuestiones de cómo hacer esta integración, ¿sí? Si pueden realizarlo, si tienen un servidor, que les quede al menos los pasos principales de realizar esa integración, ¿sí? Obviamente, si no, desde Paideia Studio podemos realizar esta integración. Y la otra opción de empezar a utilizar Matomo
es la que ofrece PyDay Studio, ¿sí? Que para las personas que se suman a este vivo es gratis, ¿sí? No tiene un costo, sino nosotros lo ofrecemos en los costos de hosting de OJS. En alguno de ellos ya viene integrado, si no lo podemos ofrecer aparte. Pero lo que ofrecemos es en nuestro servidor, ¿sí? Como ven aquí, este dominio es matomo.pydaystudio.net. Ustedes ya van a tener Matomo integrado y van a poder vincular un sitio web y van a poder acceder al tablero de la misma forma que yo estoy accediendo en este tablero, ¿sí? Para visualizar datos que su sitio va a ir registrando, ¿sí? Esta integración es de una forma simple, ¿sí? Con el OJS, y ustedes van a poder acceder a su escritorio único de su revista, ¿sí? Y empezar a visualizar los datos que está generando el flujo en la integración con Matomo, lo único que alojado a nuestro servidor, ¿sí? En el caso de que a alguna de las revistas les interese esto, pueden escribir a contact@pydaystudio.net y le vamos a pasar un formulario para completar y realizar esta alta y poder integrar Matomo con su revista a través de nuestro servidor, ¿sí? Obviamente esto para las revistas que están actualmente en el vivo sin costo. Son las tres opciones que tenemos, ¿sí? En esta última opción ustedes también van a tener todo lo que es full acceso de lo que brinda esta opción de Matomo, ¿sí? Es decir, van a poder sumar a las personas que quieran de su equipo para que visualicen los datos, la cantidad de sitios que quieran, van a poder segmentar y establecer objetivos, ¿sí? Ahora bien, esto es del lado del servidor, ¿sí? De Matomo, que es cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos. Ahora, usted dice, bueno, yo quiero realizar esta integración en mi propio servidor, en mi propio dominio, en mi propio hosting. No van a tener grandes demandas, ¿sí? Grandes requisitos, por lo que en cualquier hosting lo van a poder realizar, siempre y cuando puedan tener disponibilidad de base de datos y siempre y cuando puedan crear un subdominio, en el caso de que quieran crear un subdominio, ¿sí? A grandes rasgos, ¿cuáles son estos pasos? ¿Sí? Muy similar a lo que sucede con la instalación de cualquiera de estos software que venimos manejando comúnmente, como JS, incluso como WordPress, ¿sí? A grandes rasgos son la vinculación que nosotros tenemos que hacer es entre archivos y una base de datos, ¿sí? Una vez que podemos vincular esas cuestiones, tenemos ya Matomo instalado en nuestro servidor, ¿sí? Primer paso, definir en nuestro servidor, y voy a traer algunas capturas breves de lo que es un administrador de archivos, un subdominio en el cual poder ejecutar nuestra instalación de Matomo, ¿sí? Porque requiere un dominio o una carpeta, un directorio vacío, ¿sí? En donde ejecutar ese Matomo, ¿sí? Yo en este caso tengo un subdominio que es matomo.pydaystudio.net, que es el que ustedes pueden ver desde el front. Una vez que defino eso, si eso lo puedo siempre realizar, alguna particularidad que haya en crear su dominio o esas cuestiones, siempre pueden consultar o al departamento técnico o de la universidad o al asesor de hosting, al asesor técnico del hosting, o en el caso de que nos contraten, pueden consultarnos a nosotros para crear algún subdominio específico para la instalación de Matomo. Una vez que tenemos definido eso, ¿sí? Voy a descargar, ¿sí? El paquete de código de la página web de Matomo, ¿sí? Si ustedes entran a matomo.org, precios, ¿sí? Le dan clic en descargar y eso les va a descargar un archivo zip, ¿sí? Que lo van a descargar en su computadora y luego lo van a subir al directorio específico que quieran instalar su Matomo, ¿sí? Yo en este caso lo tengo en public-html, ¿sí? Tengo aquí el zip que he descargado y que he cargado en mi administrador de archivos, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es, en primer lugar, llevarlo al directorio exclusivo, ¿sí? Que yo voy a utilizar, y una vez que estoy dentro del directorio exclusivo, descomprimir el archivo, ¿sí? Una vez que descomprimo el archivo, la sección de archivos está finalizada,
¿sí? ¿Qué nos queda como todo software con base de datos? Ir a nuestro cPanel, ir a nuestra gestión del hosting, ¿sí? O contactarme con el departamento técnico de la universidad o del instituto y solicitarle la creación de una base de datos, ¿sí? Y solicitarle los datos de esa base de datos. ¿Cuáles son los datos de esa base de datos? Principalmente el nombre, el usuario con todos los permisos y la contraseña, ¿sí? Una vez que tengo creada la base de datos, que tengo el archivo descomprimido en mi carpeta de archivo, ¿sí? Lo único que hacemos de aquí en más es acceder al dominio, ¿sí? Matomo en este caso .paideia.studio.net, y ya directamente desde ahí podemos seguir los pasos para finalizar la instalación y crear el usuario admin que va a acceder y gestionar todos los sitios y todos los usuarios, ¿sí? Con eso, si bien puede parecer sencillo, siempre tiene sus particularidades, ¿sí? Y es un proceso que lleva su tiempo, ¿sí? Pero es algo que medianamente pueden realizarlo con asesoramiento o siguiendo alguna de las prácticas estas o contactarnos, ¿sí? Van a poder ejecutar a Matomo dentro de sus instalaciones, dentro de su propio servidor y utilizar Matomo y un registro de analíticas en su servidor. Ahora bien, tengo Matomo o solicité a Paideia Studio que me dé acceso a su Matomo para tener un registro, o contraté el sistema de la nube de Matomo. ¿Cómo lo integro con mi OJS? ¿Sí? OJS tiene desarrollado un módulo, un plugin exclusivo para la integración con Matomo, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir al backend siempre desde el rol de administrador, ¿sí? O desde el rol de gestor. Van a ir al backend del OJS, van a ir a la sección de ajustes, ¿sí? A la sección de sitio web y módulos. En módulos van a buscar un módulo que se llama módulo Piwik, ¿sí? Puede aparecer como Piwik, que era el nombre anterior de Matomo, o en las últimas versiones ya puede aparecer como módulo Matomo, ¿sí? Recuerden siempre que si no está en módulo instalado, pueden buscar en la galería de módulos, ¿sí? Que la galería de módulos tiene algunos módulos que aún no han sido instalados, ¿sí? Que no están activos. Entonces, si no aparece, pueden buscarlo en galería de módulos, ¿sí? El módulo Piwik o el módulo Matomo están dentro de los módulos que vienen por default aquí en OJS, así que no tienen que cargarlo necesariamente, solamente tienen que buscarlo. Una vez que encuentran el módulo, ¿sí? Repito, puede ser Piwik o Matomo, van a la sección de ajustes, ¿sí? Se les va a abrir una ventana y en esta ventana lo que van a colocar es lo siguiente. En primer lugar, la URL del servidor, ¿sí? La URL de donde esté corriendo su Matomo. Si lo han hecho en una instalación propia, aquí debería ir la URL específica de ese Matomo. Si hacen la vinculación a través de Paideia Studio, aquí debería ir esta misma URL. O si hacen la instalación mediante la nube que les ofrece Matomo, deberían poner la URL que Matomo le comunique para realizar la integración. Y en segundo lugar, colocan el número de identificación del perfil, ¿sí? Que van a tener dentro de Matomo. Si han creado un solo sitio, aquí sería el número 1, ¿sí? Si se integran a través de Paideia Studio, va a ser el que le comuniquemos que coloquen ahí porque es el número asignado a su sitio web. Si lo realizan dentro de Matomo, tienen que corroborar ese ID al momento de contractar y activar en la nube de Matomo, ¿sí? Ese ID para colocar en esta sección del OJS. Una vez que tienen activo eso, solamente le dan clic y a partir de ahí, ¿sí? Su OJS ya está vinculado con Matomo y empieza a emitir datos y a registrar datos en el portal en el cual ustedes van a tener acceso y van a visualizar un tablero muy similar a este, ¿sí?
¿Qué es lo que van a ver en este tablero? Si aquellos que tengan por ahí relación o hayan tenido experiencia en Google Analytics, van a tener algunas métricas similares, si bien la interfaz es un poco distinta, ¿sí? Van a tener visitas en tiempo real de todos los sitios que tengan conectados, van a tener las URL más activas, ¿sí? Van a tener un mapa de visitantes, de dónde son visitados el sitio web, ¿sí? Qué tipo de acceso tienen su sitio web, ¿sí? Desde dónde provienen, una visión general de visitas y van a poder crear nuevos informes, ¿sí? En su Matomo, en su tablero.